Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Lo que Pienso. En Marisol tenemos de nuevo de invitado a Naico Brambilla, un gran amigo, ex detenido político, miembro de la Mesa por la Memoria, ex secuestrado, sería más propiamente dicho. Y sobre todo gracias, testigo. Naico, por venir de nuevo. Buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Cómo les va? Buenas noches. Ayer prestó testimonio y anteayer su esposa. Graciela. Gracias. Naico, ¿qué te parece si no vamos a pasar lo que testimoniaste vos? Vamos a pasar lo que dijo tu señora. Bueno. Por favor, ¿pasamos? Sí, él tenía militancia gremial y era dirigente del gremio de los docentes y teníamos militancia política en un movimiento, el MAS, que era un partido vecinal, digamos que no respondía a ninguna línea nacional. Tuvimos varios allanamientos en la casa de mi suegro. El primero, nosotros no vivíamos ahí, y el segundo allanamiento, que fue después del golpe militar, sí, ya estábamos ocasionalmente viviendo ahí. Después, en el año 1977, en julio, vacaciones de julio, secuestran a mi esposo. Y cuando unos golpes violentos en la puerta, entraron 7 u 8 personas vestidos de civil, con armas largas, preguntaron por Brambilla, nos va a tener que acompañar, preguntamos a dónde, bueno, lo vamos a llevar a Buenos Aires, pero quédese tranquila que mañana se lo devolvemos. Bueno, que lo meten a un auto y ven los 3 autos, que eran un Torino, un Falcon y un Peugeot. Fuimos con mi suegro a la comisaría a hacer la denuncia, porque si eran policías se suponía que deberían saber algo. Fuimos a hacer la denuncia y ahí nos encontramos, creo, con la señora de Gamarra, que estaba también radicando la denuncia, y ahí me enteré que también lo habían secuestrado a su esposo y también a un señor Camacho, que lo habían llevado, pero que lo habían liberado. Fuimos al otro día, fuimos a San Nicolás, mi cuñada, y creo que también vino mi suegro. Fuimos a la Policía Federal, fuimos al batallón y fuimos a la brigada. Y en la brigada, ahí sí, quedé paralizada y aterrorizada, porque cuando entro a la brigada veo a uno de los señores que había estado en mi casa la noche anterior. No pude decir, usted estuvo en mi casa, no pude decir, porque realmente el terror fue grande. Pero bueno, también la misma respuesta. Pero yo ya sabía que estaba ahí. En ese momento me di cuenta que estaba ahí, que mi marido estaba en ese lugar. Estuvieron 4 o 5 días más o menos. Sí, el señor Ricardo Montalvo, el señor Alfredo Velasco, el señor Juan Manuel Díaz, que lo habían secuestrado un día antes, y el señor Gamarra, bueno, fueron maltratados, algunos fueron torturados, él fue uno de ellos, y aparte lo que insistían en la tortura con picana eléctrica, era, bueno, las preguntas, ¿cuál es tu nombre de guerra? ¿Quién es tu responsable? ¿A qué órgano perteneces? Y bueno, todo ese tipo de preguntas. Lo de la tortura es terrible. Cuando llegó pude comprobar las marcas que tenía
en el pecho y la tortura física es terrible y la psicológica también, porque esta gente también aplicó mucho la tortura psicológica. Y con el señor Díaz, que bueno, había sido mi cuñado, y sé que con él específicamente fue con el que más ensañaron. ¿Sabe usted si el señor Díaz tenía algún tipo de militancia política, así como el resto del grupo, si era un activo militante político, más allá que haya tenido alguna afiliación partidaria o simpatía por algún partido? No, creo que él era simpatizante del Partido Comunista y creo que estaba afiliado al Partido Comunista. Y bueno, participaba en algunos eventos, a él le gustaba mucho tocar la guitarra y cantar, y bueno, estaba siempre, era amigo de mucha gente del Partido Comunista, pero no sé si, no creo que no tenía una militancia activa, que él había tenido problemas con un policía que era el señor Quintana, que había, no sé si se habían tomado los golpes y que este señor se le había jurado. Y fuimos a varios congresos del FAS con los hermanos Hoffer. A uno lo secuestraron en San Pedro y a otro lo secuestraron en Varadero. ¿Puede asociar de alguna manera, si lo sabe o si le consta, el nombre de este señor Quintana con el secuestro de los hermanos Hoffer? En su caso, si nos puede relatar de qué manera lo puede asociar. Sí, en el momento que nos cuenta del secuestro, nos comenta que en la casa de su hija y de su yerno en Varadero les habían robado todo. Un tiempo después, ella nos cuenta que en la escuela ve a una chica que está usando un suéter que ella le había tejido a su hija, que era la esposa de Hoffer. Y ahí creo que se hace un acta en la escuela, bueno, preguntan quién es y demás, y por los dichos de esta señora, era una hija, creo, de Quintana, la que tenía puesto el suéter. Siempre digo lo que pienso. Bueno, Naiko, ahí escuchábamos el testimonio de tu esposa, Graciela. ¿Cómo lo vivís? Es un momento muy especial, me imagino, para toda la familia, especialmente para vos, para tu esposa. Sí, yo quiero decir que esto lo estoy viviendo más allá de las tensiones que puede producir escuchar algún relato o tener que relatar toda esa etapa oscura y tremenda que fue la tortura y que fue estar en un calabozo con vendas en la cabeza y las manos atadas de atrás. Yo este momento lo estoy viviendo con mucha alegría. Con mucha alegría, no por el sentido de la revancha ni por el sentido de esperar una ejemplar condena por parte del tribunal. Lo estoy viviendo con alegría porque acá hay una recuperación histórica invalorable, sobre todo para los chicos que están concurriendo a las audiencias con sus profesores y están viendo que en los 70 pasaron muchas cosas en San Pedro y pasaron cosas muy terribles. Y yo escuchaba cuando Valentín presentaba el programa y hacía referencia a la posible declaración de quien era intendente de facto en ese momento. Sí. Y bueno, sería muy importante escuchar su testimonio, saber quién lo nombró, que interprete por qué fue nombrado él en ese cargo, que explicase qué relación directa tenía con Sainamán, porque nosotros tenemos la convicción de que él tenía llegada directa al Dios del Área 132. Y cuando digo Dios era porque hay muchos testimonios
y yo también lo pude comprobar, de que sus decisiones en los partidos de San Nicolás, Pergamino, Colón, Arrecifes, Varadero, Ramallo y San Pedro eran inapelables. Entonces, que todo esto se pueda conocer, a mí personalmente me produce alegría. Yo pensaba que es una situación bastante particular porque se cuentan cuestiones que incluso pueden llegar a ser íntimas, ¿no? Como hablar de una situación de tortura, una situación de maltrato en general. A veces son situaciones que a la gente, a cualquier persona que le pase cualquier situación, por más mínima que sea, es difícil. Y ustedes lo tienen que hacer 30 años después. Sí, casi 40 años después. 30 sí. y pico, 40. Pero bueno, creo que por eso también es muy importante rescatar esto, porque hay como una oquedad, hay como un silencio que muchas veces es cómplice respecto de quien tienes que recopilar datos y aportar a la sociedad. Por eso digo que lo vivo con alegría, porque ahora se están recopilando una serie de datos que durante mucho tiempo no se podía hacer, porque en general la reacción, digamos, que son aquellos sectores que pretenden que nada cambie, que todo permanezca inalterable, que todo sea como la paz de los cementerios, ¿no? Donde todo está prolijo, donde está todo, pero solamente hay silencio y muerte. Hay sectores que pretenden que eso continuase a lo largo del tiempo. Bueno, por suerte, esos sectores ahora también podrían dar explicaciones. Por ejemplo, por qué apoyaron el golpe militar, o por qué decían permanentemente, a mí no me pasó nada en esos tiempos, a mí nunca me tocaron, yo caminaba tranquilamente por la calle. Bueno, porque justamente eran calles de cementerios, eran calles donde privaba el miedo, primaba la desconfianza y primaba el terror. No nos olvidemos que no funcionaban los sindicatos, no funcionaban los partidos políticos, no funcionaban las organizaciones sociales de todo tipo, no había prácticamente comisiones de fomento, salvo las que impulsaban desde el poder, que respondían, por supuesto, a sus intereses. Naiko, cuando vos estabas hablando y cuando Marisol comentaba el tema de la tortura, surge una discusión, una cosa ética. Para nosotros que estamos acá haciendo el programa, tenemos que exponer las situaciones de tortura, tenemos que decirlas, tenemos que mostrarlas como la van relatando cada uno de los testimoniantes en el juicio, o debemos ocultarla por una cuestión de pudor. Mi idea es que debemos decirla, debemos mostrarla para que quede bien claro, para que no se suponga, para que no se dé por sobreentendido que sí o que no pasó nada o que no fue tanto. Vos, por ejemplo, fuiste al médico, al doctor Taurizano, al médico de la policía, a pedir que certifiquen tus heridas, y acá no estaba en la edición, creo no estaba en la edición, No. pero bueno, no te las quisieron certificar. No, peor todavía, porque a mí me citó la policía, porque mi familia había hecho la denuncia en sede policial de mi secuestro. Entonces, cuando aparezco, porque me tiran junto con los otros 4 secuestrados en un camino vecinal, la policía me cita para certificar mi estado de salud. El mío y el de Juan Manuel Díaz, Gina Díaz. Fuimos los dos el mismo día a la comisaría de San Pedro. Y ahí, el que debería certificar nuestro estado de salud con absoluta imparcialidad, porque no nos olvidemos que el médico de policía es una especie de médico forense de cada comunidad.
Es el médico que debe reconocer, bueno, las lesiones o las heridas o los golpes o cualquier situación, digamos, sobre la salud del detenido. Bueno, ese médico de policía no solamente hizo la vista gorda, porque prácticamente le tuvimos que exigir que nos revisase, y cuando nos revisó dijo, bueno, muchacho, lo mejor que pueden hacer ustedes es callarse la boca, olvidarse de esta situación, porque les va a convenir a ustedes, porque ustedes no se olviden que, bueno, que la cosa está complicada, que nosotros tenemos quienes nos vigilan a nosotros también, y yo también tengo que cuidar mi puesto de trabajo. Así que mejor firmen como que está todo bien, que a ustedes no tienen marcas, no tienen... Y yo tenía marcas de la tortura y tenía algunas magulladuras de los golpes, pero Juan Manuel Díaz realmente estaba, pero algunas partes de su cuerpo estaban en carne viva. En varias partes de su cuerpo tenía moretones, bueno, producto de los golpes que había recibido. Entonces, realmente eso también es complicidad. Lamentablemente, este señor Taurizano hace un tiempo que falleció, porque si no sería bueno poder saber de sus explicaciones, ¿no?, al respecto. Yo pensaba que había un doble maltrato, ¿no? Que es el maltrato también de no poder tener ningún tipo de garantía. No es solamente el maltrato físico, que quizás es lo que vos decías. A veces puede haber hasta un amorbo, digamos, de tratar de saber detalles de lo que fue el maltrato físico, pero me parece que la falta de garantías, derechos que hoy tenemos, de los que gozamos, a veces también hoy en día son violentados y lo criticamos, y gracias a Dios, como vos decías, actualmente hay organizaciones, hay un Estado presente con sus falencias que las puede tener, pero en ese momento no, y entender eso quizás es muy difícil hoy en día. Pero por eso escuchaba a Graciela que decía el maltrato físico y el psicológico, ¿no? Así es. Que es el de poder tener un poder casi absoluto sobre las personas. Así es. Naiko, Porque ese maltrato, cuando Graciela y mi hermana y mi padre recorrían las dependencias policiales, militares y jurídicas de la zona, en todos los lugares se los trataba con desprecio, se los trataba con ironía, se los maltrataba. Naiko, la verdad tenemos 1000 cosas para preguntarte, todas horribles, pero ahí no estaba en la edición. Hay gente que te ayudó cuando saliste en libertad. Sin duda. Y que es necesario mencionarla. Sin duda que hubo gente extraordinaria desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Se me ocurre primero nombrar, bueno, lamentablemente las dos ya han fallecido. Una era la señora Berta Sotil de Pujol, que era la directora de la Escuela Normal, y la otra era la jefa del Departamento de Educación Física de la Escuela Normal, que era Olga Capdevila de Solvi, la profesora, que tuvieron una actitud extraordinaria respecto al acompañamiento para mi compañera Graciela. Y bueno, después autoridades en ese momento del Club Náutico San Pedro, compañeros de trabajo, vecinos del barrio donde vivíamos. Y sí, sería a lo mejor largo enumerar, como también debo decirles que por ahí, donde yo caminaba, bueno, se cruzaban de vereda o miraban por otro lado o directamente, de manera artera y cobarde, hacían planteos en los lugares de trabajo para decir, bueno, cómo esta persona que ha sido detenida, porque para ellos no había sido secuestrado, que había sido detenido, no se sabía por quién, yo lo sabía, pero
demostrar que había sido, que yo había estado detenido en la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal, donde había muchos policías sanpedrinos que actuaban en Se esa daba un brigada. marco de sospecha, digamos, sobre la Daba un persona. manto de sospecha. Pero sí, mucha solidaridad, mucha. Naiko, te agradecemos muchísimo la visita. Lamentablemente tenemos que ir a una tanda para darle espacio a Beto Galarza, que está acá con nosotros. Bueno, Gracias hasta la de nuevo. próxima, Naiko. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias. Y agradecer a los compañeros de la Mesa de la Memoria de San Pedro por su acompañamiento. Todos les Claro que sí. agradecemos. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente.